Ok, estábamos en la parte de dependencia e independencia lineal de lo que era un conjunto LD y un conjunto LI. LD es un conjunto linealmente dependiente, que eso se da cuando al menos uno de los vectores de ese conjunto, de ese subconjunto de B, que es el espacio grande, cuando al menos uno de los vectores es combinación lineal de los demás, ¿no es cierto? Ahí tenemos un conjunto LD, y un conjunto LI es el caso contrario, cuando no pasa eso, cuando ninguno de los vectores de ese subconjunto son combinación lineal de sus compañeros, ¿no? La definición formal del hecho de ser LI es que, digamos, un conjunto es LI cuando yo me planteo la combinación lineal entre sus elementos. Tenemos n vectores, ¿no es cierto? B1, B2, B3 hasta Bn. Cuando yo planteo la combinación lineal de sus elementos igualada al vector nulo, si los únicos escalares posibles que me hacen eso son ceros, entonces ese conjunto es un conjunto linealmente independiente. Esos vectores son linealmente independientes. Ninguno de ellos es combinación lineal de sus compañeros. Esa sería la idea y la definición matemática y la no tan matemática de la otra, de ser linealmente independiente, ¿no? Bueno, hay propiedades, nosotros vamos a enumerar propiedades que tienen los conjuntos LI y LD, ¿no? La primera, que es un poco la definición, no es propiedad, es la definición. La primera dice que un conjunto es LD, linealmente dependiente, si y solo si al menos uno de ellos es combinación lineal de los demás. Digamos, claramente no es una propiedad, es la definición, ¿cierto? La 1, entonces diremos que un conjunto de B del espacio vectorial grande, ¿no es cierto? Es LD si y solo si al menos uno de ellos es combinación lineal de los demás, ¿no? Si y solo si al menos uno es combinación lineal de los demás. Bien, que eso no es una propiedad, es definición de conjunto LD, digamos. La segunda propiedad dice que si un subconjunto M del espacio vectorial grande del espacio vectorial B es LI linealmente independiente, entonces ese conjunto no contiene al nulo del espacio, no contiene al cero del espacio, ¿sí? O sea, si el vector nulo del espacio pertenece a un subconjunto, si yo tomo un subconjunto de vectores donde ahí adentro está el nulo del espacio, ese subconjunto no es LI. ¿Bien? ¿Qué dice la propiedad? La dice un poco al revés de lo que lo dije yo. Si el subconjunto M está formado por B1 hasta Bn, o sea, es un subconjunto de vectores del espacio grande, ¿no es cierto? Y este subconjunto M es LI, entonces el nulo del espacio no pertenecerá a M, no pertenecerá a ese subconjunto. Dicho de otra manera, si en un subconjunto de vectores yo tengo al nulo adentro, ese subconjunto no puede ser LI. Pensemos, ¿por qué? Porque para que sea LI, yo me tengo que plantear la combinación lineal entre estos, igualada al nulo, igualada al 0, 0, 0 del espacio, ¿no es cierto? Y los escalares que intervienen acá adentro, la única opción que tengo para los escalares que intervienen ahí adentro es que esos escalares sean nulos, sean ceros. Bueno, si acá adentro uno de estos fuera el cero del espacio, si fuera el nulo del espacio, yo a ese vector le puedo poner cualquier número real al costadito para hacer la combinación lineal, porque seguro me va a sacar de resultado el cero del otro lado.
Entonces, ¿qué estoy diciendo? Y que no es que la única opción que tengo para los escalares sea que los escalares valgan 0, sino que puede haber, si acá adentro está el nulo del espacio, el escalar, el numerito que va a tener al costado ese nulo del espacio puede ser cualquier real, porque igualmente el resultado de eso va a ser 0, va a ser el nulo del espacio. Entonces, bueno, se cumple esto que es una propiedad, ¿no? Si un subconjunto Profe, es LI, el nulo no puede estar ahí adentro. Sí, escucho la pregunta. no entendí qué dice en el 1, o sea, en la propiedad 1. En el 1 dice, un conjunto de vectores de B es LD si, solo si, al menos uno es combinación lineal de los demás. Gracias, profe. Esta lista de propiedades Profe, igualmente están en el apunte y están probadas. Yo ahora se las estoy contando en palabras, no estamos haciendo la demostración para cada caso, pero todas estas demostraciones están hechas. Como decimos siempre, ustedes léanlas, traten de ver si la pueden seguir, si pueden seguir el razonamiento, no es para que las aprendan a hacer de memoria, ¿sí? Sino para que se queden con la justificación, como por ejemplo la que yo acabo de hacer acá. Esta propiedad está probada en el apunte, pero acá lo que estamos haciendo es explicarla, decirla con palabras, ¿no? Dijimos, si en un subconjunto de vectores ahí adentro está el nulo del espacio, pensemos en R3. Si en un subconjunto de R3, adentro del subconjunto está el vector 0, 0, 0, que es el nulo del espacio de R3, entonces yo me planteo la combinación lineal igualada al nulo, pero el número que le tengo que poner al costado del 0, 0, 0 es cualquiera, puede ser cualquiera. No es que la única opción que tengo para eso sea 0, sino que el real ese que acompaña al 0, 0, 0 puede ser cualquier real. Entonces el conjunto no será LI. ¿Sí? Eso es lo que dice esta propiedad. La tercera propiedad dice que un subconjunto formado por un solo vector del espacio, un subconjunto formado por un solo vector del espacio, será LI siempre y cuando ese único vector que yo tomé para el subconjunto no sea el nulo, por esta que acabamos de nombrar recién, ¿no? O sea, un subconjunto de vectores que tenga un solo elemento siempre será LI, digamos, sí, solo sí, siempre y cuando ese vector que yo tomé para formar ese subconjunto no sea el nulo, porque si no caemos en la propiedad 2, ¿no? Y donde dijimos que si en algún subconjunto está el nulo, sonamos, ese subconjunto no será independiente. ¿Bien? Bueno, entonces, la propiedad 3 dice, un conjunto formado por un único vector del espacio vectorial, por un solo vector del espacio vectorial, es independiente, es LI, si, solo si, ese único vector que yo tomé no sea el cero del espacio. Porque si no, no sería independiente. Estaríamos en la condición de la propiedad 2 que acabamos de comentar recién. La propiedad 4 dice, cualquier subconjunto de un conjunto independiente, de un conjunto LI, cualquier subconjunto de un conjunto LI es LI. ¿Bien? Cualquier subconjunto de un conjunto LI, es LI. A ver, pensemos en vectores de R3. Pensemos en 3 vectores independientes de R3, LI, un conjunto LI, de 3 vectores independientes entre sí. Si yo de esos 3 voy formando subconjuntos, ese subconjunto que formé sigue siendo LI. ¿Sí? Y notemos que esto no sucede en un conjunto LD, dependiente. A ver, si yo tengo un conjunto de 3 vectores dependientes, LD, ¿sí?
yo no podría decir que cualquier subconjunto de él seguirá siendo LD. ¿Por qué? Porque imaginemos que yo tengo dos independientes y el tercero es múltiplo del primero, por ejemplo, ¿no? Bueno, cuando yo los miro a los tres, tengo un conjunto LD, porque al menos uno de ellos es combinación lineal de sus compañeros. ¿Bien? Entonces, si yo tengo tres vectores de R3, donde dos son independientes, pero el tercero es múltiplo, yo puedo tomar el pedacito, el subconjunto que me forman los dos vectores independientes, y tendría ahí un subconjunto independiente dentro de un conjunto que en realidad es dependiente, ¿no? Entonces quiero decir, lo que dice la propiedad 4, que habla de los LI, de los independientes, que dice cualquier subconjunto de un conjunto independiente sigue siendo independiente, eso que es la propiedad para la independencia, notemos que no se cumple para la dependencia. ¿Sí? O sea, si yo tengo un conjunto LD y me quedo con un pedazo del conjunto LD, yo no podría garantizar que ese pedazo sigue siendo LD, porque capaz que justo yo agarré la partecita del conjunto donde no había vectores que eran múltiplos de nadie, ¿no? Bueno, entonces, digamos, esta sí es una propiedad, pero que habla de los LI, de los independientes, y que no tiene, digamos, su equivalente en los dependientes. La que sigue, la 5, que ahora sí vamos a hablar de los dependientes, dice que si K es un subconjunto, LD dependiente, ¿qué quiere decir? Quiere decir que acá adentro hay al menos uno que es combinación de sus compañeros, ¿bien? Si K es LD y K está contenido en otro más grande, que por ejemplo lo podemos llamar M, y K está contenido en M, lo que sí puedo decir es que M, el más grande, va a resultar ser LD, va a resultar ser dependiente. ¿Por qué? Pensemos en, no sé, en matrices, para tener más cantidad, ¿no? Que en matrices tenemos dimensión 4, que hablábamos el otro día. Bueno, pensemos un subconjunto de las matrices donde yo tengo 3 matrices, pero ese subconjunto es LD, es el K. O sea, yo tengo uno formado por 3 matrices, pero donde una de ellas es combinación de los demás. O más, pero la definición me dice al menos una, ¿no? Donde una es combinación de los demás. Y yo a este lo incluyo en uno más grande que tenga ahora 4 matrices. ¿Sí? Este K, que tiene 3 matrices, está contenido en un M que tiene 4 matrices. Bueno, con seguridad el M va a ser LD. ¿Por qué? Porque tiene un origen, tiene un inicio, tiene a alguien acá adentro que ya era combinación de sus compañeros. O sea, si acá yo tengo el subconjunto K donde están las 3 matrices y donde una de ellas es combinación de las demás. Y yo lo incorporo, lo incluyo en un subconjunto más grande, o sea, acá tengo más matrices. Bueno, este más grande seguro es LD. ¿Por qué? Porque ya era LD el más chiquito, porque ya dentro del más chiquito había alguien que era la combinación de sus compañeros, ¿no? Entonces, digamos, no la equivalente, pero es algo más o menos en el mismo sentido que dice la 4 respecto a la independencia. La 5 habla de la dependencia, pero si la pensamos, habla al revés, ¿no? O sea, en el 4 me dijo, cualquier pedacito, cualquier subconjunto de un conjunto grande que sea LI, está seguro que ese pedacito va a seguir siendo LI. No hay forma que ahí haya nadie que sea combinación de nadie, porque si vienen de un espacio más grande donde todos son LI, y yo me quedé con un subconjunto, con un pedazo, bueno, eso es LI.
Ahora, con LD lo pensamos al revés. Si hay un conjunto chiquito, LD, donde ya alguien es combinación de los compañeros, cuando ese conjunto yo lo amplío y lo incluyo en un subconjunto más grande, y el más grande va a ser LD, seguramente. No hay forma que no lo sea, porque el chiquito ya tenía a alguien que era múltiplo o combinación de sus compañeros, entonces el más grande también va a seguir siendo lo mismo, va a seguir teniendo la misma característica. Bueno, esas son las 5 propiedades que hablan de dependencia e independencia, de conjuntos LI y conjuntos LD. Dijimos, la primera, un conjunto es LD si, solo si, al menos uno es combinación de sus compañeros. Al menos uno, pueden haber varios más. La 2, si teníamos un conjunto LI, el 0 no puede pertenecer a ese conjunto. La 3, un conjunto que esté formado por un solo vector del espacio, siempre será LI, excepto cuando el único que yo agarré sea el nulo del espacio. Si yo formo un subconjunto con un elemento, pero donde ese elemento es el 0 del espacio, y no, ahí no hay independencia, ¿no? La 4, cualquier subconjunto de un conjunto independiente de un LI va a seguir siendo LI, que no podemos decir lo mismo respecto al LD, ya hablamos de eso recién. Y la quinta, si yo tengo un conjunto que ya es LD de entrada, y ese conjunto lo incorporo a uno más grande, está contenido en otro más grande, bueno, el más grande va a seguir siendo LD. No hay forma que no sea. No hay forma que haya independencia ahí. ¿Bien? Bueno.